Hola, hola, Dios te bendiga grandemente. Qué bueno que estás ahí presente en otra nueva enseñanza. Damos gracias al Señor, bendecimos su nombre, exaltamos el nombre de Jesús. Nos sentimos más que contentos por tenerte aquí en nuestro canal Estudios Rumbo a Dios. Si eres nuevo, si estás pasando por aquí por primera vez, te insto a que le des like, comparte lo que Dios te está dando de gracia o nos está dando de gracia y suscríbete a nuestro canal para más enseñanzas. Mi alma adora a ese precioso Cordero de Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios es grandioso, rico, abundantemente en amor. Me siento más que privilegiado que estén aquí. Un saludo a todas las naciones y bendigo tu vida, porque el primer paso fuerte es venir aquí para escuchar la palabra del Señor. Sé que hay muchos falsos allá afuera, pero de entre todos esos falsos profetas y todo este revolú que está pasando en el mundo, que está escrito, que es necesario que pasen todas estas cosas, hay unos que le son fieles a Dios. Hay unos que sí, no les da vergüenza hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, los cambios. Hay Dios que tienen una relación, gente que tiene una relación muy cercana con el Dios de poder. Y yo me siento más que privilegiado y humildemente lo digo, que me ha tomado años desarrollar una relación muy cercana a Dios. Y como lo hice yo, depende de la pasión que tú tengas, del amor, y cuánto leas esta palabra, te va a fortalecer mucho y va a cambiar tu vida. Así que gracias por estar con nosotros en adelanto. Quiero comenzar, antes que todo, haciendo ruidito en las páginas. Los viejitos saben que yo siempre hago esto, indicando que tengo mi Biblia a la mano. Saca tu Biblia. Antes de que comencemos, busca tu Biblia, ¿verdad? Si estás en tu hogar, en un lugar, no sé, yo siempre ando con mi Biblia para arriba y para abajo. Ando con la verdad. Esta es la Biblia. Y ando con ella porque quiero que cuando leamos lo que vamos a leer, te asegures que lo que se está leyendo es de la palabra. Yo no soy de los que cierro la Biblia ni me pongo a adivinar, porque el espíritu de adivinación no viene del Señor. Aquí habla el Espíritu Santo. Así que antes de que comencemos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabes que te amo. Sabes que te necesitamos. Sabes que este siervo, Señor, está aquí. Mi boca está presta para ti, Espíritu Santo, que eres dueño de este canal de Estudios Rumbo a Dios. Te pido, Espíritu de Dios, que tú nos corrijas, que nos enseñes y que organices nuestras vidas. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Tú estás aquí, haz como tú quieras. Y tu pueblo está ahí esperando algo nuevo de ti. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, amados, antes que todo, quiero darte el título nuevo de esta enseñanza.
¿Por qué digo nuevo? Porque yo di una enseñanza que dice, que se tituló ¿cuánta fe tiene? Algo así era. Es un video que yo posteé de cuánta fe tienes, creo que era. No me acuerdo bien el título ahora. Pero lo removí porque me puse a orar. Y vuelvo y releo este capítulo que ya lo discutimos en esa lección previa. Y el Espíritu de Dios me dijo, en un versículo en particular me dice, lee bien, observa bien. Y cuando leí con calma y medité en lo que el Señor me mostró, pues me trajo una corrección. Y el hombre que es de Dios, el hombre que ama a Dios, verdaderamente no se esconde. Si cometemos un error, lo tenemos que corregir, porque para eso está la palabra. La misma palabra nos redarguye. ¿Ve? Y yo no sé, yo escuché este video varias veces y yo decía, pero es que aquí hay algo que no me cuadra. No me sentía bien después que terminé el video. Y me fui a orar y leí, le pregunté al Señor y el Señor me dijo, quítalo y hazlo de nuevo porque te voy a mostrar algo. Y ciertamente vivo agradecido del Señor porque nosotros estamos aquí y Dios es tan grande, es tan maravilloso que Él nos enseña. O sea, y cuando yo oro, yo siempre digo, Señor, ayúdanos, cámbianos, corrígenos, enséñanos y organiza nuestras vidas. Y la palabra aquí más importante es que Él nos corrige, Él nos enseña. Y cuando se habla algo que no está en la Biblia, ¿verdad? Pues Él trae corrección. Porque un hombre de Dios que sabe que tal vez por ignorancia o por no haber meditado profundamente, encuentra que hay un error, entonces el deber primordial es disculparse con las ovejas del Señor. ¿Ve? Aquí yo soy el que administro los bienes del Señor, pero el dueño de este rebaño, el dueño de ustedes, es Dios. Y yo tengo que cuidar mucho por tu salud espiritual, incluyendo la mía. Y a mí me llena tanto cuando Dios me corrige. Yo soy uno que Dios me corrige, sea que me corrija estrictamente o que me corrija con mucho amor. En este caso, Él me habló con mucho amor. Me dijo, Edward, tienes que arreglar esto porque quiero que leas bien y veas el propósito de esa enseñanza. Así que vamos a hacer una corrección y le damos la gloria y la honra al Señor. Vamos a retractarnos completamente de lo que se enseñó porque hubo varios errores en versículos que no los interpreté bien. Y yo como hombre de Dios voy a enseñar correctamente ahora, después de días y días que me metí con el Señor, que sentí que Él quería arreglar esto. Y es que Dios es maravilloso. Dios sabe cómo guiarte. Y cuando tú tienes esa relación de que tú te metes en la oración con el Señor y estás ahí, o sea, a veces tú te sorprendes porque Dios te dice, mira, esto y esto y esto tienes que arreglarlo. Y tú dices, wow, o sea, tú no esperas esas cosas del Señor. ¿Sabes? Porque uno se mete a orar y a buscar. Y yo le decía, Señor, ¿qué más quieres enseñarle a tu pueblo? Ese día que y esa noche que yo me metí a orar con el Señor, le dije, Señor, ¿qué otra enseñanza tienes para el pueblo? Y me sorprendió que me dijo, tienes que arreglar esto. Y yo dije, Señor, ¿qué hice? Y la gloria para Dios, me siento sumamente contento. Que lo bueno es que yo me puedo parar aquí sin vergüenza ninguna, sin sentir
¿verdad? Remordimiento y no voy a escapar. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de la gente, cuando Dios los corrige, cometen un error al frente de la gente, lo primero que hace es que arrancan a correr. Y el que le sirve a Dios en este reino de los cielos tiene que también ser un hombre que sabe corregirse. Si lo hiciste mal, no huyas, no mientas, porque estás causando más heridas al pueblo del Señor. Y eso no es lo que esta palabra nos enseña. ¿Verdad? La palabra dice que se hizo para corregir, para redarguir y todo eso. Entonces, hoy usted va a ver lo que realmente nos enseña esta palabra, lo que realmente el propósito de esta palabra. Y fíjate que me di cuenta porque no había leído el capítulo anterior. O sea, no lo había leído ni lo había profundizado bien para lograr entender lo que Cristo nos quiso enseñar en esta enseñanza. Y por eso la nombré de continuo. Esa es el nombre, el título nuevo que le di. La gloria para el Señor. Me siento sumamente agradecido de que el Señor haya traído esta corrección a mi vida y que yo pueda también dársela a ustedes. Doy gracias al Señor por estos medios, porque a través de estos medios yo me puedo parar frente al pueblo de Dios y decirle, les pido perdón porque hubo una pequeña confusión. Y así, siendo hijo de Dios y que adoro a Dios en espíritu y en verdad, me paro delante de Él humildemente pidiendo perdón por y pidiendo disculpas por el error de interpretación. Si en tu corazón tú encuentras, ¿verdad? Que lo que yo te estoy hablando ves sinceridad en mis palabras, porque así me lo dijo Dios. Yo no siento miedo a perder gente que se vayan del canal, porque estoy haciendo lo que Dios me está diciendo. Corrige el error, se vayan o se queden, tranquilo, que estás haciendo lo correcto. Y en mi corazón siento paz. Así es que quédate, escucha, ¿ok? Escucha. Primero, antes de salir, si, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús todos estemos meditemos en esta palabra y digan, wow, la verdad es que, wow, yo tampoco me había dado cuenta. Y por eso es que siempre les digo, lean conmigo. Así que por favor busque su Biblia, porque es importante. Entonces quiero comenzar. Sabe que la lección es en Lucas capítulo 18 y son 8 versículos que discutimos. Es una parábola. Entonces, quiero, antes que todo, empezar hablando que es una parábola. Y una parábola es un lenguaje simbólico donde trae un mensaje. Bien, no es algo que es literal. Mi alma adora al Cordero de Dios. No es algo literal, sino que es algo simbólico. ¿Ve? Y a veces que hay parábolas que son un poco difíciles de interpretar. Y en esta ciertamente yo tuve tropiezo. Mira esto, tuve tropiezo. Pero gracias al Dios Todopoderoso que, wow, yo lo bendigo porque Él es bueno. Así que vamos para encima, ¿ok? Lo titulé de continuo. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Antes de comenzar a leer, en el capítulo 17 de Lucas, Cristo estaba hablándole a los discípulos. Y de momento se metieron los fariseos, que usted sabe que los fariseos eran religiosos, quienes adulteraron la palabra del Señor, quienes querían saber cuándo venía el reino de los cielos, ¿verdad?
Y Jesucristo le decía que el reino de los cielos no va a venir así como ellos pensaban, porque el reino de los cielos ya estaba entre ellos. Ellos querían entrar al reino de los cielos, pero nunca quisieron aceptar al rey. ¿Ves? Y comenzaron a cuestionar a Cristo. Y Cristo en el capítulo 7 comienza a hablarle a sus discípulos que vendrán los tiempos donde Él no va a estar, ¿verdad? Y ellos desearán un día de estar con Él. Y ese es el tiempo que vivimos nosotros, que Cristo no está. Y desearíamos su segunda venida para sentirnos como se sintieron los discípulos. Mientras ellos estuvieron con Cristo, pues la vida, pues no tuvieron tantos tropiezos porque Cristo estaba con ellos enseñándoles, formándolos, rompiéndolos, quitando toda cultura, quitando toda religiosidad, toda costumbre. Pero cuando Cristo se fue, ellos tuvieron que batallar con las tinieblas. Al igual que tú y yo batallamos diariamente con el enemigo de las almas. Entonces estos fariseos comenzaron a cuestionarle y a interrumpir su enseñanza. Y Cristo les presenta en el capítulo 18 una parábola referente a lo que él hablaba en el capítulo 17. ¿Ve? Inclusive él dijo que como los días de Noé, que la gente se estaba dando en casamiento, bebían y pariciaban y todo eso, así, hasta que Noé se metió en el arca y el diluvio llegó. Y también habló de cómo Sodoma y Gomorra fueron destruidos cuando Lot salió. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre en su día. Mire lo que Cristo estaba hablando, por las preguntas que los fariseos le estaban haciendo. Y él les estaba hablando a los discípulos: presten atención a lo que les estoy diciendo, no a lo que ellos están diciendo, no a lo que ellos están enseñando. ¿Ve? Y les refiere esta parábola, la cual yo había hablado sobre la fe, y la cual yo acabo la cual estamos reparando, estamos arreglando el error. Amén. Entonces se llama la parábola de la viuda y el juez injusto. Amén. Acuérdese de lo que acabo de decirle. Los fariseos llegaron y comenzaron a cuestionar a Cristo. Cuando venía el reino, esto y esto y lo otro. Pero usted sabe que los fariseos eran muy sarcásticos y muy exigentes. Y examinaban a Cristo en todo. Siempre tenían el ojo puesto a ver. Ellos eran de tropiezo. Inclusive el capítulo 17 comienza que Jesús dice: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Entonces los que llegaron querían hacer tropezar a Jesucristo. Pero él decía: ay de aquel que hace tropezar a uno de estos chiquitos. ¿Ve? A uno de estos cristianos. Pero Satanás utilizaba a estos fariseos para tratar de interrumpir el propósito que Dios tenía con Cristo aquí en la tierra, y que los discípulos fueran adquiriendo, aprendiendo, siendo formados, para cuando Cristo se fuera, ellos pudieran tener el reino de los cielos, pudiera tener el mismo resultado, con el mismo poder, y que ellos se movieran en toda plataforma, en todas situaciones que ellos iban a enfrentar sin Cristo. Acuérdate que Cristo dijo aquí, ¿verdad? Le dijo a los discípulos, que vendrán los días donde yo no estoy. Y yo quiero que ustedes operen de la misma forma que yo opero. ¿Ve? Que cuando Él no esté, ahí es que se van a poner las cosas fuertes. Y esa es la posición donde tú y yo estamos. Entonces Jesucristo pasa a hablar de esta parábola. Él les habla en el lenguaje simbólico espiritual, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 18. Si quieres, después en tu casa, léete el capítulo 17 para que puedas entender la parábola.
lo que Cristo nos quiere enseñar. Y en la primera línea nada más está el objetivo principal de toda esta parábola, del significado y del mensaje que Cristo trae. ¿Okay? Lucas capítulo 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A los discípulos les habló esta parábola. La parábola tiene dos propósitos: orar siempre y no desmayar. Aguántate eso ahí. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Y no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, o sea, al ser humano, sin embargo, porque esta viuda me es molestia, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¡Wow! Esto está espeluznante. Y yo me puse a meditar, después que hice la primera lección, me puse a meditar bien en esta parábola. Y no había tomado en cuenta en la primera lección sobre el lenguaje simbólico espiritual. Y lo primero que me impacta aquí es que él dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Y él dice, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjate que él dice que él comienza diciendo que hay necesidad de orar siempre. Cuando Cristo dice que hay que orar siempre, nos está diciendo que no tenemos que orar cuando tenemos una necesidad, cuando se levanta un problema, sino que tenemos que orar siempre, en todo momento, ¿verdad? Poner nuestras peticiones, orar por los demás, cubrirnos con la sangre de Cristo de toda acechanza del enemigo. Porque la Biblia dice que el enemigo anda buscando como león rugiente a su presa. Por ende, tenemos que orar a diario, día y noche, ¿verdad? Y dice dos palabras, no desmayar o desanimarse. Mire qué importante es esto. Dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ya orar siempre lo entendemos. No oramos porque necesitamos algo de Dios. Oramos porque tenemos una relación con Dios, tenemos que cubrirnos, tenemos que orar por situaciones, orar por el reino de los cielos, que venga su segunda venida, orar por las almas que están perdidas. Hay mucho por qué orar. Por eso es que tenemos que orar siempre. Pero él dice, no ores solamente cuando tienes un problema en tu vida. Vienes a mí, ¿ve? Vienes donde mí porque tienes un problema y después te olvidas de mí. Por eso él dice, orad siempre. Pero esta palabra de desmayar tiene dos definiciones. Número uno, dice que desmayar es desanimarse. Y
acobardarse. Entonces, cuando una persona se desanima y deja de orar, hay varias razones. Tal vez su oración no es efectiva y no recibió contestación. Tal vez tiene puertas abiertas, está en pecado. Tal vez está orando egoístamente o está orando criticando a los demás, como los dos hombres que subieron al templo, un publicano y un fariseo, donde el fariseo decía, yo no, gracias te doy porque no soy como este hombre, pecador, ladrón y todo esto. Entonces, también se desaniman porque no reciben contestación. Tal vez no son suficientemente pacientes por esperar la respuesta. Porque Dios habla cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiera, a la hora que Él quiera. Entonces, muchas veces en la oración no implica que Dios te va a contestar rápido. Puede tardarse semanas, meses, días, años, porque Él habla cuando Él quiere. Nosotros no podemos hacer que Dios nos hable cuando nosotros queremos, ¿verdad? Por su misericordia Él nos habla y Dios no habla todos los días. Otra es que mucha gente oran a Dios haciendo vanas repeticiones, acordándole, poniendo la petición misma todo el tiempo. Pero si ya se la pusiste de primera vez, ¿por qué se la pone por todos los días? No. Entonces Él dice, entonces ¿qué pasa? Nos desanimamos cuando no recibimos contestación. Pero el desmayar dice que también es acobardarse. Mucha gente dejan de orar o trabajar para el reino de los cielos porque se vuelven cobardes. Cobardes cuando las tinieblas comienzan a formular un plan en contra de tus pedidos. Porque mucha gente no entiende que cuando oran, a veces cuando oras en voz alta o terminaste de orar, lo primero que tú haces es que vas y se lo cuentas a una persona. Sea tu esposa, tu amigo, tu amiga, hermana, hermano, mami, papi, a quien sea. Allí vas tú y soplas lo que hablaste. Le estoy pidiendo a Dios esto, le estoy orando a Dios por esto. Entonces el enemigo está escuchando. Las tinieblas están escuchando lo que tú estás hablando. Y cuando las tinieblas se levantan, el Señor las reprenda en contra de lo que tú oraste por no saber callarlo, porque una relación entre tú y Dios tiene que ser bien secreta. Por eso no le hables a nadie lo que tú hablas con Dios. Lo que tú hablas con Dios es bien discreto. Tienes que ser bien discreta. Y ese es un error muy principal que tiene el creyente, que todo lo divulga. Especialmente los hispanos. Nosotros los hispanos somos terribles en esa área. Entonces, cuando comenzamos a hablar lo que oramos o lo que tenemos en mente, ya las tinieblas lo escucharon a través de tu boca y van y toman un plan de acción. Cuando ves que las tinieblas llegan y te llega el azote, ahí es que te acobardas. Ahí es que nos acobardamos. Ahí es que decimos, bueno, Dios no me está escuchando. Dios no escucha mis oraciones. Y Satanás está, así mismo es. Confirma lo que yo te acabo de hacer. Escucha bien. Confirma lo que yo acabo de poner en tu mente. Porque rápido te vienen pensamientos, bueno, Dios no me escuchó, bueno, Dios no me quiere contestar, bueno, esto y lo otro. Yo te acobardas, te desmayas, te desanimas. Yo no voy a seguir orando, que si llevo 3 días, una semana orando y todavía no me contesta. Pero no analizaste el error que cometiste. ¿Ves? Porque las tinieblas están observando. Las tinieblas saben que cuando yo saco un micrófono, pongo una cámara al frente, ellos saben que yo voy a hablar. Y se van a levantar tinieblas. Se van a levantar con un plan en contra. ¿Acaso no has ido no has dicho a alguien, voy a ir a la tienda, voy a comprar esto, o voy a sacar los nenes al parque, o voy a ir a comprarme un carro nuevo al dealer, y de momento se te tranca todo?
Dices, pero ¿y qué pasa? Y llamas a tu amiga, mira, y tu amiga te dice, ¿estás en el dealer que compraste el carro? No, chica, si he tratado de salir de mi casa y han pasado tantas situaciones, los nenes se volvieron locos. Mira, mami tiene un problema, tengo que ir a resolverle a mami, mi hermana, que se porque tú quieres ir a hacer algo bueno. Y si venías pidiéndole a Dios ese carro, o si venías pidiéndole a Dios por ese día, ahí se levantan las tinieblas. Entonces te acobardas, nos acobardamos, ¿verdad? Porque estamos viendo que las tinieblas están, ni nos damos cuenta que eso está pasando porque no tenemos a veces ni el discernimiento. Dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este día? ¿Pero y qué es esto que de momento no puedo? Discernimiento. ¿Qué hablaste que te escucharon las tinieblas? Porque ellos te observan. Y no tienes que hablar. Ellos hasta leen. Los demonios leen. Los lenguajes, nos enseñaron los lenguajes, los espíritus. Un espíritu es espíritu y tienen poder. Tienen sabiduría. Sabiduría mala, pero la tienen. Yo me imagino que ellos hasta leen, leen los labios y sign language y todo eso. El lenguaje de señas, ellos saben. No nos enseñaron ellos a vestir sexy, no nos enseñaron ellos los ángeles caídos a ponerse make-up, tatuajes y todo eso. Entonces las tinieblas siempre nos están observando. Y por eso es que Cristo usa estas dos palabras que cuando yo leí eso dije, ¡y a rayo! Dios mío, yo no me di cuenta de esto en la primera lección. ¿Cómo se levanta la tiniebla en contra? Entonces, eso fue lo primero que me atrajo, estas dos palabras, las cuales yo mencioné en la primera lección, pero no profundicé en ellas. ¿Cómo se activan o cómo están activadas el plan del enemigo, de la alma, para parar algo bueno que Dios quiere para ti? Especialmente si vas a hablar la palabra del Señor, si vas a evangelizar, si hay una actividad, si hay una actividad en la iglesia que tú quieras, y tú dices, yo quiero ir a esa actividad, yo no me la quiero perder. Y tú sabes, y de momento se formó el titingó, como decía mi mamá, a quien amo mucho, un saludo y un abrazo a mi mamita, te amo. Y nunca llegaste a la actividad que está en la iglesia. Entonces, lo segundo que yo veo aquí es que dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Territorio. Había una ciudad, ahí hay un territorio que lo gobernaba la oscuridad, porque había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Escucha bien, ¿qué había en esa ciudad? Escucha bien lo que está pasando aquí. Eso es un territorio donde había una persona ejerciendo un servicio, pero era injusto, no para hacer justicia, sino para tropezar, causar tropiezo. Una ciudad con un territorio adquirido por las tinieblas, establecida allí, que controlaban y que no querían hacer el bien, porque el juez era injusto. Aquí Dios está haciendo un contraste bien grande con la justicia de Él, hablando de un injusto. Y yo me pregunto, este juez que no teme a Dios ni respeta a hombre, ¿qué hacía sirviendo en una ciudad un juez que no teme a Dios? O sea, que ni le importaba las escrituras. Entonces, ¿qué servicio estaba prestando? Si era un juez, ¿por qué no quería hacer justicia? Entonces, piensa en esto. ¿Ve? Porque el Dios justo
sí quiere hacer justicia a los que lo buscan y no desmayan. No se intimidan ante el plan del enemigo. Tienen discernimiento para ver por dónde vienen las tinieblas a parar mi pedido. Y me puse a ver la viuda. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Vamos a parar en este versículo. Esto a mí me impactó mucho también. Porque todo el mundo dice que era una mujer de oración, pero la Biblia no me la presenta como una mujer de oración. Cornelio oraba al Señor y daba limosna. Aquí no describe a esta mujer como una mujer justa tampoco. Dice que era una viuda y que iba y le pedía que le hiciera justicia, ¿verdad? Que el juez le hiciera justicia. Dice: hazme justicia de mi adversario. Eso fue todo lo que ella hacía. Que ella iba constantemente donde un juez pidiéndole que hiciera justicia de su adversario. Entonces, espérate un momento. Vamos a analizar la vida de la viuda. Primero que todo, es viuda. No tenía protección, no tenía hijos, no dice que tenía hijos. Su esposo murió. Le pedía de continuo, lo molestaba, ya le estaba causando molestia a un juez para que le hiciera justicia de un adversario que ya tenía. Pero no dice qué le estaba haciendo este adversario. La había, le quería robar, le quería cobrar una deuda de su esposo, la había violado, no sé, le quería quitar algo. ¿Qué había pasado entre ellos? No lo dice. No da detalle. Pero mi pregunta es si era una mujer de oración, como todo el mundo lo dice, como yo también lo malinterpreté, que era una mujer de oración. ¿Por qué una mujer que teme a Dios? Porque tampoco dice que teme a Dios, pero todo el mundo dice que era de oración. ¿Por qué una mujer va a ir donde un juez injusto, si es verdad que le servía a Dios, cuando tiene un Dios de justicia? ¿Por qué fue donde un ser humano que ni teme a Dios ni respetaba al hombre? Cuando yo empecé a leer esto, yo dije, pero ¿y qué yo he hecho? Y casi todas las enseñanzas que yo he leído, que yo he escuchado en la internet, dicen que era una mujer de oración. Pero aquí no me dice esto. Aquí me dice que ella era solamente pidiéndole que hiciera justicia y que iba de continuo. O sea, que era una persona que quería eso. Pero no dice que era una mujer de Dios. Porque una mujer de Dios va a ir directo donde Dios primero. Y las tinieblas no van a levantarse, se van a levantar en contra. Pero él no está dando nada de estos detalles, porque el propósito aquí es que aprendamos a no desmayar y a orar siempre cuando nos encontremos en situaciones donde las tinieblas se van a levantar en contra de nosotros, donde no va a haber justicia. Dios está diciéndonos a nosotros en el lenguaje simbólico espiritual de no acobardarnos ante una intimidación del enemigo. Orar siempre, no solo cuando necesitamos algo. Y que el enemigo siempre está maquinando algo a diario en contra de nosotros. Esa es la enseñanza que él quiere enseñarnos. Porque en el principio nada más te lo dice. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad. Es necesario que oremos siempre, no importando la situación que tengamos, sin acobardarnos, viendo lo que viene en contra de nosotros, los vientos que soplen, como le soplaban al que hizo la casa que fundó en la roca, versus el que hizo la casa
en la arena, que vinieron los vientos de impetud, la lluvia y el agua, y se la llevó, y gran ruina fue su casa. La casa representa a la persona. Los vientos de impetud y todo eso son las altimañas del enemigo en contra de esa persona. Y fue derrumbada su casa, su espiritualidad. Fue caído, fue peor la pérdida. Porque siempre que queremos hacer lo correcto, se va a levantar el enemigo. Eso es lo que él estaba enseñando a ellos. Por eso era que él les decía, cuando los fariseos vinieron a preguntarle sobre el reino de los cielos, que cuándo vendrá, él le dijo, el reino de los cielos no está ni allí, ni nada de eso, porque el reino de los cielos ya está entre nosotros. Él le decía. Lo que pasa es que ellos no se dieron cuenta que él era el rey de ese reino. Entonces, estos fariseos llegaron de momento a cuestionar a Cristo cuando él estaba enseñando a los discípulos. Los discípulos estaban aprendiendo de Jesucristo a moverse en cada situación que se le enfrentara, porque las tinieblas se levantaron. Satanás envió a los fariseos para interrumpir esas enseñanzas que Cristo le estaba enseñando. Él los estaba discipulándolos para entonces él enviarlos y que ellos supieran, después de recibir su discipulado por 3 años y medio, ellos supieran cómo batallar en contra de esas situaciones que se levantaban, como la misma de los fariseos que se estaba levantando ahí. Que Satanás envió a los fariseos para confundir a esos discípulos. Hablando del reino de los cielos. Y él lo dijo. Esto es ahora mismo. Este territorio aquí está cubierto por Satanás, porque Satanás usaba a los fariseos. A veces tú no te has dado cuenta que donde hay una iglesia situada, alrededor hay muchas botánicas, donde hacen hechicería y venden cosas, ¿verdad? De las tinieblas. A veces se meten, hacen iglesias, ¿verdad? De brujos, casas donde hacen brujería. Y esos brujos, como no le temen a Dios, ni respetan al hombre, oran, ayunan fuertemente para tumbar la iglesia que está ahí, para enfriarla. Territorio en la ciudad, territorio. Ese territorio ya está ahí. Eso era lo que Cristo les estaba enseñando a ellos. Por eso es que no pueden parar de orar. Por eso es que no pueden acobardarse ante una situación, ante un contraataque que nos están haciendo a nosotros. Y tenemos que estar listos para contraatacar el enemigo cuando se levanten en contra del propósito que tiene, que tengo yo contigo, que Dios tiene con nosotros. Entonces, por eso es que Cristo no da detalles de la viuda. Nada de detalle, no entra mucho en detalle, porque la parábola habla sobre la razón por qué tienes que orar siempre sin desmayar, y que no te acobardes, y que no te desanimes. Que cuando Él le está enseñando, mira qué es lo que le pasa al cristiano, al averaje cristiano. Mira qué es lo que pasa al averaje cristiano cuando se levanta el enemigo de las almas en contra de lo que está sucediendo, del plan que yo tengo para con él. Porque nosotros mismos hacemos lo mismo que hizo Adán. Le entregó las tierras a Satanás sin darnos cuenta. Cometemos ese error. Entonces, es increíble ver esto.
Ahora es tremendo mensaje que él le estaba dando a ellos. Por eso él no entró en detalle con la viuda. Solamente él dice, mira lo que hace esta persona, que no se rinde. Por eso fue que el juez dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer justicia, porque es que ya me tiene loco. Ya no puedo, ya me está como que incomodando. Estoy perdiendo la paciencia con esta persona. ¿Qué nos está enseñando Jesucristo? Que no te rindas, que no desmayes, que no te acobardes. Que aunque ese juez dice que no respetaba, que aunque ese juez le decía, mira, vete de aquí, lárgate, que no te voy a ayudar. O le decía así a todo el mundo, intimidaba a todo el mundo porque ese territorio era diabólico. Él era el primer adversario, porque ella fue donde un adversario a pedirle, a hacerle justicia. Muchos hacen eso. Teniendo a Dios, siendo cristianos, ahí se van a consultar con agoreros, con espiritistas, con las cartas, porque no pueden esperar por Dios. Y quieren la contestación inmediata. Entonces se rinden, desmayan. Van donde las tinieblas. Esa viuda fue donde las tinieblas. Como un juez injusto. Pero Dios estaba estableciendo ese punto bien claro. Y él, el mismo juez dijo, ¿sabes qué? Le voy a hacer justicia porque la comparación y el contraste, ¿cómo Dios no va a ayudar? Siendo yo un juez injusto, voy a hacer lo que es correcto. Imagínate esta gente que tienen el Dios Todopoderoso. ¿Acaso él no lo haría? Claro que sí. El juez no estaba diciendo que ella era cristiana. No, el juez solamente, Dios está usando, poniendo el punto de el contraste que hay entre el juez y él. Porque Dios es justo, pero el juez no era justo. Pero hizo justicia. Porque él dijo, la verdad es que si los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, no se intimidaran, no se acobardaran y no se desanimaran, Dios le contesta. El mismo juez dio ese testimonio. Entonces, como termina, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mira qué clase de pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Al paso que va hoy día el cristiano, desanimándose por cualquier situación, acobardándose cuando se levantan las tinieblas, cuando se le presentan situaciones de tropiezo para no orar, buscar a Dios, hablar de Dios, sentir vergüenza de hablar del reino. Sí, porque muchos cristianos sienten vergüenza de hablar de Dios. Todo eso no viene de Dios, viene de las tinieblas, porque quiere que te desanimes. ¿Ven? Entonces, él le presentó esta parábola a ellos de lo que él estaba hablando, de lo que él hablaba en el contexto. De que van a venir los días que yo no voy a estar aquí. Y tú tienes que saber cómo lidiar con esto, como yo estoy lidiando con estos fariseos, que el diablo los está enviando. Y hay fariseos que Dios te envía día a día para que te desanimes, para que te acobardes. No, ¿y qué? De que los hay, los hay. Y Él los va a enviar. Inclusive, el diablo va a clonar gente que van a aparentar ser cristianos para también confundirte. Va a venir con confusión para sacarte del propósito. Y si no tienes el discernimiento, vas a caer. Por eso dice que no quiso algún tiempo. Por algún tiempo el juez no quiso ayudarla. Porque durante ese tiempo ella iba y venía, ella iba y venía, ella iba y venía. Cristo está hablando de un contraste bien brutal. Esa mujer que va donde un juez injusto, que ni me conoce a mí,
está siendo tan persistente hasta que pierda la paciencia el juez. Y si él lo hace que no es justo y que ni cree en mí, ni respeta a la gente, ¿qué te hace pensar a ti que yo no te voy a contestar? Siendo tú mi hijo o mi hija, el problema está en nosotros. El problema está en esas dos palabras, en el siempre y desmayar. Él le estaba enseñando cuán crítico era que cuando tú ores te cubras con la sangre de Cristo, que rompas todo plan satánico en contra de ti, que rompas todo, que anules contratos, que anule toda voz que te habla a través de sueños, visiones. Porque cuando tú oras, hay varias voces. Está la voz de Dios, hay voces de ángeles, está la voz tuya y la voz del enemigo. Tú tienes que discernir. Tenemos que discernir qué voz estamos escuchando. Sí, porque Satanás también pone planes en tu mente y te hacen sentir bien. Y ahí tú piensas y te vuelve y te repite un sueño una y otra vez. Y tú piensas que es de Dios. Pero si no vas donde Dios primero, ahí te vas a desviar. Pensaste que fue Dios y no vino de Dios. Y el diablo, mira, te sacó de lo que Dios te dijo originalmente. Del propósito que Él tenía contigo originalmente. Ahora tiene sentido la parábola. Cuando yo leí esto de la ciudad, yo dije, espérate, aquí hay territorio. Cuando leí del juez injusto, ¿quién lo puso allí? Las tinieblas. Cuando leí de la viuda, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Yo dije, mira acá, pero es que aquí no habla nada, que la viuda era justa, que era hija de Dios, que creía en él, que hacía buenas obras. No describe nada. Yo dije, mira acá. ¿Y qué hace un cristiano yendo donde las tinieblas? Donde un juez que no cree ni en Dios, ni cree en el ser humano. Yo dije, no, espérate, no. Ahora entiendo el punto. El lenguaje simbólico, espiritual. Cristo estaba dando una enseñanza de acuerdo a todo lo que se había hablado en el contexto. ¿Ve? ¿Cuál es el punto? Por eso fue que titulé esta de continuo. De continuo. Hora de continuo. Siempre. Él dice siempre. Cuando te dice ora siempre, es que no importa la situación. Aunque todo esté bien, ora siempre. Porque cuando todo está bien, creemos que todo está bien, ahí es cuando el enemigo está... ahí se está confiando, ahí se está recostando de que todo está bien. Pues espérate, como que, hoy no tengo que orar porque todo está bien. Ahí es cuando más tenemos que orar y pedir su cobertura, que nos cubra con su sangre. Ahí es cuando más tenemos que cancelar, porque cuando hay silencio en nuestra vida y que todo aparenta que estamos bien, el enemigo de las almas, el Señor lo reprenda, está planificando algo en silencio. Porque Él siempre va a venir, mira, suavecito, con sutileza, con ese plan. Y si tú estás dormido y estás muy confiado, va a llegar como los fariseos cuando llegaron ahí. Mi alma adora al Cordero de Dios. Te amo, Espíritu Santo. Te amo. Orad siempre y no desmaye. No te desanimes. Ora en toda la situación, en cualquier situación que te encuentres. Él les estaba diciendo eso a los discípulos. Yo me voy pronto, porque en el capítulo 17 lo dijo, va a llegar el tiempo que yo no voy a estar. Acostúmbrate a orar siempre. Acostúmbrate a que nada de las tinieblas te acobarde. No seas cobarde. Ora, que yo voy a estar contigo en espíritu. Para eso te di el Espíritu Santo. El Espíritu Santo soy yo.
Dios, Jesús, yo estaré contigo. Ora siempre, búscame, no te acobardes, no te desanimes por lo que te diga cualquier persona. Sigue mis instrucciones, sigue hablando conmigo. No vayas donde fulana o fulana de tal, hablar primero con ellos. No, es conmigo la cosa. Soy yo primero. Orad siempre. Búscame. No descanse cuando todo está bien. No te descuides. ¿Acaso cuando tú estabas en el mundo, los que han estado en el mundo, ¿verdad? En la calle, por decirlo así, sea en club, sea en lo que sea, y tenías a alguien que no te caía bien o habías tenido una pelea con alguien, una discusión, ¿te acuerdas que nos decían, no te apures que yo te cojo? ¿Verdad? Que te acechan, te velan, y el día menos pensado, ¡pa! Ahí te llegó. Se te tiró encima, te cogió desprevenido el enemigo. Aquel o aquella que te decía, no te apures que yo te cojo, tranquilo, tranquila, yo te voy a agarrar. Así mismitito es. Por eso él les decía, no te acobardes. No te acobardes. Ahora mira, ora y está pendiente por dónde viene todo el tiempo, por dónde viene a atacarte. Esta parábola está pasada. Esta parábola está tremenda. Qué maravillosa. ¿Cómo engaña? Porque muchos hablan de esto, que ella era una mujer de oración, y no la describe como una mujer de oración. Por eso mismo, solamente usa su persistencia, porque lo primero que él habló fue siempre, y ella era persistente, hasta que obtuvo lo que quiso. De un juez injusto, de un juez que trabajaba para Satanás. Porque si no respetaba al hombre, no solamente no la respetaba a ella, respetaba a todo el mundo en la ciudad, territorio, a cualquiera que venía. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo esta persona llegó a ser juez sin temer de Dios? Los jueces eran levantados por Dios. Samuel fue juez. Yo me preguntaba todo esto. Yo decía, pero ven acá. Entonces, ¿qué tipo de juez es este? ¿Y por qué una mujer, supuestamente, como dicen todos, de oración, va a ir donde una persona que trabaja para las tinieblas? Entonces ella no le servía a Dios tampoco. Mi alma adora al Cordero de Dios. ¿Estás pensando, verdad que sí? ¿Estás pensando esto bien? A mí el Espíritu de Dios me dijo, no, arregla eso bien. Por eso es que yo oro siempre. Y por eso es que yo veo los videos que yo hago y me pongo a escuchar y yo digo, wow, espérate. Y agarro mi Biblia, me pongo a analizar y cuando vi esto yo dije, ¡y a Dios! Y le doy tantas gracias al Señor. Su punto está claro en la parábola. Su punto está clarito en la parábola. No se trata de la mujer de oración. Se trata de lo que Dios quiere desde el comienzo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por las circunstancias que te van a llegar, que nos van a llegar. Por los resultados de no orar. Pero Dios está diciendo, mira cómo esa muchacha que no ora ni nada, fue persistente con él. Imagínate lo que yo puedo hacer contigo si tú te vuelves igual de persistente como ella. En la oración, en el ayuno, en nuestra relación. Y que no te acobardes, porque yo estaré contigo en cada vez que se levante el enemigo de las almas en contra de lo que tú hables conmigo. Mi alma adora al Cordero de Dios. Gracias, Señor, por esta lección. Gracias, Padre. Bendita sea tu palabra. Bendecimos tu palabra. Bendecimos a Dios, al Espíritu Santo. Gracias por esta corrección que nos traíste, Señor. Gracias que tu pueblo está ahí. Gracias, Señor. Trae, Señor, de continuo el deseo
Pon el deseo en cada uno de nosotros de ser persistente, de no desmayar, de no acobardarnos en la oración, de no desanimarnos por cualquier cosa que veamos. Señor, ayúdanos, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces leemos y no meditamos profundamente en tu palabra, pero gracias a ti, Espíritu Santo. Te envío un beso, Espíritu Santo. Tú vives dentro de mí. Gracias, Señor. Gracias por haber traído la corrección. Gracias por enseñarme el punto que está tan claro en esta parábola. Gracias, Señor, por tu pueblo que está aquí escuchándola y que recibió hoy un refrigerio nuevo. Una palabra que vino directamente de ti. Y que yo no me acobardé en pedir perdón, en corregirme. Gracias a ti, Señor, lo que hace la oración siempre y la relación contigo. Gracias, Señor. Te bendigo, pueblo de Dios. Bendigo tu vida. Bendigo tu relación con el Señor. Bendigo tu casa. Así es que acuérdate, de continuo, ora siempre. No te acobardes. No sientas miedo, que Dios está con nosotros. Estudios rumbo a Dios. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a los nuevecitos que están aquí. Dale like. Comparte, por favor, para que otros allá afuera también salgan de la confusión y de los errores que muchos están hablando allá afuera. Es Dios corrigiéndonos y ayudándonos a entender su palabra y haciéndonos mejor cada día. Dios te bendiga grandemente. Bye.